Muy buenas tardes, hermanos. Muchas, pero muchas bendiciones para ustedes. Qué gusto poder saludarles. Qué lindo que es poder bendecir al Señor juntos, acordarnos de los favores del Señor, cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Él es un Dios magnífico, magnífico. Cada día lo amamos más. Cada día nos sorprende más su gracia, su favor. Cada día tenemos que enamorarnos más de Él. ¿Cuántas cosas tiene Dios para la iglesia, para nosotros? Bendito sea su nombre. Y en este día estamos cantando y alabando al Señor con los hermanos, con toda la congregación. Ustedes allá, nosotros acá, diciendo que vamos a bendecir al Señor siempre. Hay días que estamos más contentos que otros, hay días que estamos con todo el ánimo y el gozo del Señor, estamos llenos del poder del Señor, y hay otros días que no es tanto, pero nuestra alabanza y nuestro reconocimiento al Señor no está condicionado a nuestra situación o nuestro momento emocional que estemos pasando. Es nuestro deber, es nuestro privilegio bendecir al Señor. Hemos tenido una semana hermosa, hemos visto la mano del Señor, poderoso el Señor obrando a favor de sus hijos. Hemos estado orando por muchas personas que estaban pasando un momento difícil en su salud, pero gracias a Dios que está siempre presente en nuestras vidas, que extendió su mano, y ahí estamos esta semana celebrando los triunfos del Señor. Y hablando un día de esto con el pastor acerca de las hermanas mayores, de nuestras leonas de oración, pensábamos que tienen tanta unción estas mujeres, las hermanas de oración, las hermanas mayores, que tienen años orando, tienen tanta unción en su vida, en su cuerpo, han acumulado tanta fuerza en la oración que hacen polvo las enfermedades. Así que gracias al Señor, que Dios responde a la oración, que Dios está con los suyos y va a seguir estando. Sí, hoy tenemos un montón de motivos de oración, después el pastor va a orar, pero antes vamos a leer juntos unos textos del Salmo 103, acordándonos de esta expresión maravillosa del rey David. Vamos a apropiarnos de esta expresión del rey David y decirle también a nuestro corazón: bendice, alma mía, al Señor. ¿Y por qué tengo que bendecir al Señor? ¿Por qué tengo que alabar al Señor? ¿Cuál es el motivo que yo tengo que alabar al Señor? Primeramente porque Él es Dios. No existe, no hay otro ser mayor que Él. Él es Dios y no hay otro. Él es el primero, el principio y el fin. Es el único Dios. Por esa razón le bendecimos, le coronamos con nuestra alabanza y proclamamos que Él es Rey. Pero otras expresiones también salen del corazón de David, y hoy lo vamos a leer. El Salmo 103, los niños lo saben de memoria y nosotros los grandes también, pero igual lo vamos a leer, no todo porque es largo. Dice el Salmo 103, versículo 1, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El rey David era un hombre apasionado por la presencia de Dios, y a él le encantaba alabar al Señor y danzar para Dios, y realmente era un hombre que bendecía al Señor con todo su ser, con su mente, con su voz, con sus manos, con su cuerpo, con su espíritu. Él se metía en la alabanza y rendía culto de adoración al Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios hemos tenido esta semana? De parte de Dios, muchos. Usted en su mente puede pensar cuántos beneficios Dios le ha dado esta semana.
Pero David empieza a pensar y empieza a cantarlo. Yo me lo imagino cantando este salmo, diciendo: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué podemos entender de estos textos? Que la alabanza nuestra, el reconocer al Señor, el darle gloria a su nombre, el recordar los beneficios del Señor, el tener presente los favores de Dios, el confesar lo que Dios es para nosotros y lo que Dios hace por nosotros, trae fortaleza a nuestras vidas y opera un milagro en nuestros cuerpos que nos hace rejuvenecer. Parece, por lo que dice esta escritura, que las personas que cantan y alaban al Señor, aquellos que viven en alabanza, aquellos que viven glorificando a Dios y confesando lo que Dios hace por ellos, rejuvenecen. Y no rejuvenecen de una manera simple, sino que rejuvenecen de una manera muy especial. Rejuvenecen como las águilas. Y ustedes conocen todos, la mayoría, la historia de las águilas. Y si no la conoce, usted la puede buscar y va a ver qué maravillosa es la forma en que las águilas rejuvenecen. Bueno, nosotros, si alabamos al Señor como debiéramos hacerlo, tenemos que rejuvenecer, porque la alabanza, la gratitud, el tener un corazón agradecido, un reconocimiento constante al Señor, nos rejuvenece. Bueno, me encanta esta escritura porque yo necesito ser rejuvenecida por la presencia del Señor. Cuando alabamos al Señor, cuando bendecimos a Dios, confesamos todo lo que Dios hizo por nosotros. Entonces viene la unción de la presencia de Dios a nuestras vidas, que hace que todas aquellas cosas que nos envejecen, como es el estrés, la amargura, el enojo, la tristeza, todas esas cosas que nos envejecen, se deshacen en la presencia del Señor. Y tiene que haber también como retribución, cuando nosotros acostumbramos a nuestra boca a alabar al Señor, a hablar de las cosas buenas que Dios hace por nosotros, a acordarnos que Él es el que nos sana. ¿Cuántas veces me sanó el Señor? ¿Cuántas veces te sanó el Señor? Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces. ¿Cuántas veces el Señor nos rescató, nos sacó de una condición emocional triste, negativa? ¿Cuántas veces Dios obró en nosotros, como en la vida de David, que él se acuerda en este momento que Dios sanó sus dolencias, no solamente las dolencias físicas, sino las dolencias emocionales? David fue un hombre muy trabajado, muy sufrido. Él tuvo que vivir una vida muy estresante, perseguido por el rey Saúl, y hasta que llegó al lugar que Dios le dijo que iba a llegar, él tuvo que vivir una vida muy, pero muy dolorosa, muy perseguido por personas malas. Y bueno, tiene una historia tremenda, pero él se empieza a acordar cómo Dios lo sanó, cómo Dios lo restauró, cómo el Señor perdonó todas sus iniquidades. David tiene algunas manchitas en su historia, algunos eventos en su vida, que si fuera yo o usted quisiéramos que no esté registrado en la Biblia. Esas páginas oscuras, esas etapas difíciles en nuestras vidas, cuando nos hemos olvidado de Dios, no hemos guardado los mandamientos del Señor, hemos sido desobedientes a Dios y hemos hecho cosas que desagradaron a Dios, pero hemos clamado al Señor y hemos dicho como David: oh Dios, perdóname, no quites de mí tu Santo Espíritu, perdona mis pecados, límpiame, Señor. Y el Señor nos perdonó, nos perdona, nos rescata. Él, después que hace esa obra maravillosa en nosotros, Él sacia
de bien nuestra boca, nos da abundancia de palabras de bendición. No puede ser que nosotros estemos hablando mal todo el día. No puede ser que nos quejemos. Bueno, algunas cosas producen quejas, ¿no? Que nos molestan algunas cosas. Pero tampoco puede ser que vivamos quejándonos, hablando mal de uno, del otro, diciendo cosas feas, negativas, de los hijos, de la familia, del vecino. Nadie se escapa. Bueno, tenemos que tener una vida contraria a la vida que lleva la gente que no conoce a Cristo. Nosotros tenemos nuestra boca que tiene que ser saciada de bien. Quiere decir que nuestra boca tiene que hablar cosas buenas, que tenemos que decir palabras de bendición. Claro, no vamos a estar todo el día diciendo aleluya, gloria a Dios, pero tenemos que tener un estilo de vida, que nuestro vocabulario sea un vocabulario de bien, de expresiones buenas, de palabras de bendición entre nosotros, para los hermanos, para la iglesia, aún para 28, para nuestro barrio. ¿Cuántas veces el pastor nos enseña a amar el lugar donde estamos, amar la tierra donde estamos, bendecir nuestro suelo, bendecir el lugar donde Dios nos puso? Todo eso hace que nuestra boca se llene de bien, y cuando hay un estilo de vida, de alabanza, de gratitud, de reconocimiento, viene el gozo de Dios a nuestras vidas y rejuvenecemos como el águila. Que Dios nos ayude en esta semana, que podamos tener este pensamiento en nuestro corazón y nuestra determinación de vivir de una manera que agrade al Señor, recordando los beneficios del Señor. Y si el Señor me sanó en el pasado, el Señor me puede sanar hoy también. Y si el Señor en el pasado perdonó mis iniquidades, también lo hace hoy y lo hace por otros. Podemos hablar y decirle a otros lo que Dios hizo por nosotros. Y decirle a otros, el Señor te puede sanar. Dios te puede rescatar de esa condición de enfermedad, de pobreza, de necesidad. Es el único que lo puede hacer. Amén. Bueno, Dios lo hizo en nuestras vidas. Dios ha hecho maravillas en nosotros, en medio de su pueblo. Y está magnífico recordar lo que Dios hizo y decirle a nuestro corazón: bendice, alma mía, al Señor. Y no te olvides, porque a veces bendecimos al Señor y decimos, bueno, sí, gracias Señor, tú eres bueno, tú me perdonaste, tú me sanaste, así como generalizando, ¿no? Pero Dios es Dios y Él sabe lo que nosotros pensamos, y Él sabe cuando nuestra alabanza es genuina. Él sabe cuando estamos improvisando o llenando un espacio, y sabe cuando lo hacemos de verdad, cuando pensamos. Por eso dice David, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Son tantos los beneficios del Señor. Tal vez no me acuerdo hoy de todos, me acordaré de algunos. Mañana me puedo acordar de otros beneficios que vinieron de parte del Señor. Y así ejercitarnos en la gratitud, ejercitarnos en la alabanza, ejercitarnos en la memoria. Porque parece que nosotros tenemos memorias para algunas cosas y para otras no. A veces tenemos memoria para las cosas malas que ocurren. Tenemos mucha memoria para las cosas malas que nos hacen. Pero no tenemos tanta buena memoria para las cosas buenas que otros hacen a favor nuestro. No tenemos tanta memoria para recordar lo bueno que Dios hizo por nosotros. Y llegamos, cuando dejamos de glorificar al Señor, de tener un estilo de alabanza, cuando dejamos de vivir en esta actitud de reconocimiento, empezamos a sentirnos independientes, nos empezamos a sentir como que yo puedo, como que mis fuerzas, que por mi capacidad, que por mis talentos, que
porque yo le puse ganas, o empezamos a perder el objetivo o perder de vista, digamos, que todo lo que tenemos, todo lo que hay en nuestras manos, todo lo que somos, todo se lo debemos a Él. Hay una canción que me encanta escucharla, me gusta, ojalá pudiera cantarla. Todo se lo debo a Él. Parece que en este salmo David está diciendo, sí, todo se lo debo a Él. ¿Cómo no lo voy a bendecir? ¿Cómo no voy a superar esta condición física, humana, negativa, que me aleja de la bendición del Señor? Si todo se lo debo a Él. Como que Él estuviera pensando cuando Él era niño, que era el más chiquito de todos, servía solamente para cuidar las ovejas, el papá no lo tenía en cuenta, posiblemente su mamá ya no estaba porque no se la menciona. Fue crecido entre las ovejas, tal vez tenía más afecto de sus animalitos, de las ovejitas, que de sus hermanos o de su papá. Y empezar a pensar la historia de su vida, David, y empezar a decir, bendice alma mía, no te olvides, David, no te olvides de que Dios estuvo con vos ahí detrás de las ovejas. El profeta le dijo en un momento a David, detrás de las ovejas te tomé. Bueno, tal vez el Señor no nos sacó detrás de las ovejas, pero nos sacó detrás de la pobreza, o detrás del abandono, o detrás de la soledad. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde me sacó? No me tengo que olvidar. No me tengo que olvidar de todo lo que Dios hizo por mí. Amén. Amén. Entonces con esta actitud viene la fortaleza del Señor, viene el gozo de Dios, viene la alegría, viene la unción. Empezamos a bendecir al Señor, a levantar nuestras manos, a olvidarnos de todas esas cosas que el enemigo trae a nuestra mente, que nos debilitan, y la unción, la gloria de Dios, la gracia de Dios viene y nos rejuvenece. Amén. Hermano, que Dios te bendiga, te guarde, te dé su gracia y traiga a través del Espíritu Santo memoria de todo lo que Dios hizo por tu vida. Amén. Un abrazo grande, siempre les mando cariño a los niños, a las hermanas de oración que no dejan de orar, siempre por nosotros, por la iglesia, a las familias, los matrimonios, todos juntos. En este día vamos a agradecer al Señor por todos sus beneficios.
Amén. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta hora en la cual el Señor nos permite ser bendición a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, amigos, parientes que no conocen al Señor. Hermano, otra vez te animo para que puedas usar esta oportunidad que tenemos. Es un tiempo especial que el Señor le permite a la iglesia poder testificar, poder dar testimonio de la fe que tenemos. Este es el momento, hermano, esta es la hora de ser luz donde hay tinieblas, de ser la voz de esperanza donde hay tristeza y desesperanza. Que el Señor nos use, que el Señor nos dé el valor para poder nosotros hacer la obra del Señor para lo cual el Señor nos ha llamado. Aleluya, aquella investidura que el Señor les entregó a sus discípulos. Les dijo, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa es la razón, una de las razones por las cuales somos llenos del Espíritu Santo, para poder ser testigos a los que no conocen al Señor. Gloria al Señor. Bueno, estábamos mirando la palabra del Señor, queremos avanzar, la hora corre y necesitamos mirar al Señor y mirarnos en el espejo de la palabra. Como decíamos recién y hemos dicho en estos días, estamos a las puertas de celebrar la Pascua, celebrar este acontecimiento tan trascendental. Es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Gloria al Señor. Claro, el mundo quizás no lo ve así como tan fundamental, pero esto tiene que ver con la vida eterna. Esta obra de Cristo por nosotros, hermanos, tiene que ver con la vida eterna. Y ustedes saben que el gran problema, el gran virus, el gran contagio del ser humano es el contagio del pecado, de la maldad. Y es un contagio que no se puede resolver de ninguna otra manera. No hay ninguna otra manera, otra forma de resolverlo, si no es por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Parece una expresión muy absoluta, muy determinante, pero es que es así. Y no podemos transmitirla de otra manera que no sea de esta forma tan determinante, porque es Jesús diciendo que Él es el único camino y que no hay otro camino, que no hay otra forma de acceder a la presencia del Señor. Esto nos recuerda, por ejemplo, en la antigüedad, el tratamiento que Dios dio a la lepra. En el Antiguo Testamento encontramos más de una escritura donde se ve cómo se trató la lepra, cómo Dios dio y directivas, instrucciones para que los sacerdotes que iban a ejercer esta función de ser aquellos representantes del pueblo ante Dios y presentar al pueblo a Dios y ofrecer sacrificios y ofrendas, holocaustos, para que el pueblo entonces esté a cuentas con Dios. Estos sacerdotes, aparte de ser funcionarios del templo, ellos tenían que ser expertos en esta enfermedad que era la lepra. Otras enfermedades eran tratadas por otras personas, quizás que se especializaban en lo que era la salud, pero los sacerdotes tenían la responsabilidad asignada por Dios para tratar esta enfermedad, la lepra. Y la lepra es un tipo del pecado, y es terrible cómo la lepra consumía al leproso. Bueno, creo que todavía hay lugares donde todavía la lepra está presente, ¿no? Pero por la gracia del Señor no es algo común. Creo que acá en Argentina también, en Buenos Aires ha habido leprosarios, no sé si todavía lo sabrá,
pero en otro tiempo había leprosarios. Y esta enfermedad tiene varias características que son muy llamativas, ¿no? Pero una característica muy importante es que el enfermo pierde la sensibilidad. Una cosa que es terrible, porque él pierde la sensibilidad al dolor, la sensibilidad al calor, a cualquier tipo de agresión a su cuerpo. Por lo tanto, cuando él empieza a perder parte de su cuerpo, él no lo siente. Entonces, es terrible, porque es lo mismo que hace el pecado en el corazón del ser humano. Lo torna como una piedra, con una insensibilidad a la voz de Dios, insensibilidad a la palabra del Señor. Se torna hostil, se torna resistente. Por eso el pecado es algo que el Señor lo trata con dureza, porque es algo que nos puede afectar al punto de no saber y no darnos cuenta que nos estamos deslizando. Entonces, más que lo visible que presentaba la lepra, que era lo estético y que era bastante, repulsivo, ¿no? Más de ser algo estético, era algo interno, era una enfermedad interna que se manifestaba hacia el exterior, y por lo tanto el sacerdote tenía que saber muy bien observar, diagnosticar y poner en función ya sea el encierro del contagiado o directamente el excluirlo de la comunión con la sociedad en la cual él estaba. Era terrible, porque él perdía toda amistad, perdía todo vínculo familiar, perdía toda relación con el mundo. Él tenía que estar lejos de la sociedad, y si alguien se acercaba, él tenía que gritar: inmundo, inmundo. Y eso es lo que ha hecho el pecado en el ser humano. Ha hecho que la inmundicia del pecado contamine su ser, y haya esta separación entre Dios y el hombre. Eso es lo que ha hecho el pecado, ha hecho una división, una separación, y por eso está la enemistad de la cual habla el apóstol Pablo. Hay una enemistad entre el hombre que no se ha arrepentido y se ha vuelto a Dios, y está separado de Dios. Lo mismo que ocurría con la lepra. Entonces la obra de Cristo es fundamental, porque el sacerdote podía diagnosticar y podía hacer un seguimiento del proceso, ya sea de agravamiento de la enfermedad o de recuperación de la enfermedad. Por eso cuando Jesús sana a los leprosos, Él los manda a que se presenten al sacerdote, porque era Él el que tenía que determinar legalmente, diríamos así, que estos ya habían sido limpiados, ¿no? Pero el sacerdote en la antigüedad era limitado, porque él llegaba hasta ese punto, él llegaba hasta el diagnóstico, pero él no podía traer un remedio para la lepra. No había un remedio para la lepra, era terrible la situación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la obra de Cristo? La obra gloriosa del Señor, que no solamente somos diagnosticados como pecadores, pero ahora tenemos la salida, la respuesta, la solución para el pecado. Es la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, y nos hace aceptos delante del Padre. Qué grande es la obra del Señor, y qué poco a veces valoramos nosotros que hemos conocido al Señor esta obra del Señor, que ya es suficiente razón para estar agradecidos, como decía la pastora. Como primera razón de gratitud, nosotros que hemos conocido al Señor, tenemos el haber sido limpiados por la sangre de Cristo, y estar siendo limpiados permanentemente, porque permanentemente nosotros pecamos, nosotros erramos, nosotros fallamos al Señor, y necesitamos que el Señor obre en nuestras vidas permanentemente, limpiándonos, purificándonos. Gloria al nombre del Señor. Así que en este día vamos a acercarnos a la palabra del Señor con esta gratitud. Por eso el salmista le dice a su alma, o sea, no le dice él
como desde su naturaleza humana, pero es su espíritu que le está diciendo al alma, alma, bendice al Señor, bendice al Señor. ¿Por qué? Porque el alma, ya lo hemos dicho otras veces también, el alma tiene mala memoria, tiene mala memoria para lo bueno y tiene buena memoria para lo malo. Y el alma debe ser educada, debe ser reeducada, pero no es reeducada en el caso nuestro por poner una camisa de fuerza. Es la naturaleza del Señor implantada en nosotros, que ahora hace que nuestra alma se va convirtiendo, va doblegándose delante del Señor y va creciendo la vida de Dios en nosotros. Como dice la Escritura, que la casa de Saúl se debilitaba y la casa de David se fortalecía. Gloria al Señor. Hay una casa interna, hay una obra interna que debe ir en crecimiento. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, estábamos en el libro de Hebreos, estábamos mirando la palabra del Señor, de los beneficios de este sacerdocio de Cristo, que hace posible no solamente que seamos limpiados de nuestros pecados, pero que ahora tenemos el beneficio de que Él está por nosotros abogando, está delante del Padre. Gloria al Señor por el sacrificio perfecto que Él hizo. Hace posible que Él sea nuestro representante. Gloria al Señor. Aleluya. Y en este día quería que pensemos un poco más sobre esto. Podríamos leer en el capítulo 9 de Hebreos, no vamos a leer todo el capítulo, pero sería una buena razón para leerlo porque es muy interesante este capítulo. Pero leemos algunos versículos aquí. Dice, en la segunda parte, dice el versículo 7, en la segunda parte hablando del tabernáculo terrenal, ¿no? En la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Dice, estando ya presente Cristo. Cristo está presente, Él está aquí, Él está con nosotros. Aleluya. Y no solamente que Él está con nosotros, Él ha hecho su obra perfecta y nos hace entonces de esta manera partícipes de esta obra. Gloria al Señor, perfecta, dice, porque dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Gloria al Señor. Y no quiero seguir leyendo, pero en todo este capítulo y en los capítulos que siguen también, varias veces se repite el hecho de que el Señor se presenta con su sangre, con su propia sangre, no con sangre de otros, con su propia sangre, presentando los pecados de otros. El sacerdote del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, él presentaba sacrificios por sí mismo
y también por el resto del pueblo. Pero él también era incluido dentro de los que presentaban sacrificios porque él era limitado y él necesitaba también ponerse a cuentas con el Señor. Cuanto más dice la sangre, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Limpiará vuestras conciencias. Gloria al Señor. El versículo 9 decía que los sacrificios antiguos no podían limpiar la conciencia. No podían, dice, no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia. Pero el sacrificio de Cristo sí hace posible esto, de tal manera que los que hemos sido perdonados por el Señor, podemos caminar en paz, podemos sentir esa paz del Señor. Puedes sentir esa paz en tu corazón, porque el Señor te ha limpiado. Gloria al Señor. No es por sacrificios de animales, es el sacrificio perfecto de Cristo. Gloria al Señor. Que el Señor en este día nos ayude para que podamos ser agradecidos por la obra del Señor en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Y bueno, pensando en esto, pensando en la muerte de Cristo, pensando en que Él murió por nosotros. Gloria al Señor. Vamos a mirar algunas escrituras que tienen que ver con la muerte y la vida. Sin muerte no hay vida. Gloria al Señor. Y esto se da muy claramente y se presenta muy claramente, lo presenta el Señor también y se presenta en las diferentes cartas, se presenta esta verdad de la necesaria muerte para la necesaria vida. Es imposible que haya vida si no hay muerte. Por eso el Señor fue muerto, sepultado y resucitó. Gloria al nombre del Señor. Dice en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Gloria al Señor. Capítulo 4. Versículo 3, aquí dice, oídme, he aquí el sembrador salió a sembrar. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y dice, versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador salió a sembrar. Y el que siembra, dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, empieza la parábola del sembrador que conocemos todos y que es la parábola clave en el Evangelio, según el Señor lo dice, ¿no? Es importante esta parábola que muestra a un sembrador. Empieza a hablar de una semilla. Lo importante aquí en esta parábola es la semilla. ¿Qué ocurre con la semilla? Cómo esta semilla es puesta en la tierra y cómo empieza un proceso primero de muerte, primero de ser oculta, de no ser vista, de desaparecer de la vista y quedar oculta allí, pero mientras la muerte comienza a trabajar para que la semilla muera, ahora la vida empieza después a surgir. Gloria al Señor. Así que la semilla de Dios es la palabra. Y nosotros entendemos por la palabra que la semilla, que es la palabra, es el verbo hecho carne, que es Cristo. Gloria al nombre del Señor. Él es la palabra, el verbo que se hizo carne. Gloria al nombre del Señor. Y acá mismo entonces en el versículo 26, hasta el versículo 29, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo
lleva fruto la semilla, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, después sigue con la parábola del grano de mostaza, que también es otra vez una figura de lo que es el reino de Dios. Como dice aquí, Dios decía además, así es el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Como un hombre que echa semilla en la tierra. Es una explicación, parece muy simple, pero que es importante de entender, porque dice que este hombre que ha sembrado duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Hay un desconocimiento de lo que está sucediendo en lo oculto. En lo oculto se está produciendo un proceso que luego después va a redundar en vida y en fruto, porque dice que luego después va a haber una espiga, va a haber un resultado de esto. ¿Y qué más dice esta escritura? Porque de suyo lleva fruto la tierra, de suyo lleva fruto la tierra, o sea, no hay posibilidades de que esta semilla sembrada, que puede ser de trigo o de cualquier otro grano o de cualquier otra fruta o de lo que sea, no hay posibilidades de que cambie la naturaleza o que dé otro tipo de resultado. Si se siembra trigo, se cosechará trigo. Y esto es lo que está diciendo aquí, que aún siendo que hay un proceso de muerte, se mantiene la esencia de la semilla, y de esa semilla entonces germinará y dará vida otra vez. Y dice aquí que porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Aleluya, grano lleno en la espiga. Y esto es el proceso entonces de lo que ocurre con la semilla cuando se siembra. Pero también este proceso nos está anunciando lo que iba a ocurrir con el Señor, la obra redentora, la obra de rescate que Él iba a hacer por nosotros. Tenía que ver con este proceso que iba a ocurrir en Cristo, que Él iba a entregar y a ofrecer su cuerpo para ser sembrado, para que luego después haya una cosecha abundante. Gloria al nombre del Señor. Por eso después dice el versículo 30 al 32, decía también que ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Gloria al Señor. La más pequeña de las semillas, un comienzo pequeño. Por eso vemos en Zacarías, el libro que estamos viendo los días martes, que los que menospreciaron el día de las pequeñeces, ¿no?, van a ver la gloria del Señor. Y aquí se nos refleja también esto mismo, que el comienzo iba a ser un comienzo pequeño, iba a parecer a primera vista humana. Lo que ocurrió con Jesús fue un fracaso a la vista de cualquier ser humano. Dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué fue lo que les ocurrió justamente a los discípulos? Se desanimaron, se deprimieron, pensaron, ¿cómo puede ser que el maestro que nos dijo que iba a hacer esto y lo otro y que iba a establecer su reino, mire, ahora nos quedamos sin él? Qué momento de desazón, qué tristeza, qué desconcierto, qué decepción. Pero bendito sea el Señor, que había un propósito. Y lo que vemos aquí es la obra del Señor que iba a dar como resultado la iglesia que iba a resultar de esta siembra, porque esta siembra de Cristo por nosotros no solamente hizo que nosotros alcancemos salvación, redención, limpieza de nuestros pecados, pero también este fue el proceso por el medio del cual nació la iglesia.
la iglesia nació de esta siembra, una siembra que dio y que está dando y que seguirá dando fruto en abundancia, el grano, el fruto maduro, dice, cuando el fruto está maduro. Hay un proceso que no solamente tiene que ver con el crecimiento de la semilla, con el desarrollo de la planta, con el dar fruta, dar un resultado, pero que ese fruto madure. Y eso es lo que el Señor está haciendo con la iglesia, con nosotros. El Señor está trabajando en nosotros para que nosotros salgamos de las etapas primarias de la vida cristiana y vengamos a un desarrollo, a un crecimiento, a una madurez, Necesitamos la ayuda del Señor, el socorro de Dios, porque así como el leproso no podía autolimpiarse, ni el sacerdote podía limpiarlo y hacer algo por él, era Dios solamente que podía intervenir y hacer algo para que ese que había sido contaminado sea libre. Ahora también lo único que puede sacarnos adelante en victoria y el único que puede hacer que la vida del Señor se manifieste en nosotros es el poder del Señor. Por eso aquella expresión que si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Hemos sido destinados a la vida. El Señor ha hecho una obra de una siembra que no falla. Esta siembra es una siembra de éxito, sí o sí. No hay forma de que esta siembra que Dios ha hecho fracase. Él ha sembrado, aleluya, su propia vida para que nosotros en esa entrega tengamos vida y como dice el Señor, y vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Juan capítulo 12. Avancemos un poco más. Gloria al Señor. Juan capítulo 12, dice así en el versículo 23, dice así y hasta el versículo 26, bueno, también podríamos leer un poco más, pero veamos, 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria al Señor. Bueno, aquí Jesús ya hablando de su sacrificio, de su muerte, de su entrega por nosotros, él comienza a presentarlo de esta manera. No dice directamente, bueno, saben ustedes que yo voy a morir. No, mire cómo lo presenta. Dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sea glorificado. Y cómo ilustra él esta glorificación que va a ocurrir en él a través de la muerte. O sea, la muerte, podríamos decir, es un proceso de glorificación. Es un proceso que termina siendo de glorificación, termina siendo aquello que dijo Jesús cuando murió Lázaro, ¿se acuerdan? Dice, esto no es para muerte, es para la gloria de Dios, esto es para testimonio del poder del Señor. Y dice aquí que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, es sí o sí, no hay forma de que sea de otra manera. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Mire, Jesús está hablando del sacrificio que él iba a hacer y está diciendo que el grano de trigo necesariamente tiene que caer en tierra y tiene que morir, porque si no ocurre este proceso, que puede parecer doloroso, que puede parecer de pérdida,
entonces el grano quedará solo, no se multiplicará. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Yo voy a ser enterrado, voy a ser muerto, pero esto no va a ser para pérdida, no va a ser para derrota, no, va a ser para bendición, porque cuando el grano de trigo cae en tierra y muere y termina este proceso, entonces lleva mucho fruto, mucho fruto. Y ha llevado tanto fruto que hoy nosotros estamos aquí y somos el fruto de la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que celebramos. Esta es nuestra Pascua. Esto no es simplemente un tiempo para no comer ciertas comidas y guardar ciertos ritos y recordar cuánto sangró el Señor y cuánto azotes le dieron, que está bien recordarlo, pero hay algo más profundo que solamente recordar los sufrimientos, diríamos, físicos del Señor, que también son importantes, pero más bien ver el propósito de Dios que Dios tenía detrás de esta obra del Señor. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El Señor está incluyéndonos en esta obra que Él haría. Él está diciendo que el grano que queda solo, que no cae en tierra y no sufre este proceso, queda solo, lo está diciendo por nosotros también. Nosotros no podemos quedar en estado de grano. Nosotros tenemos que ser enterrados y hemos sido enterrados con Cristo. Con Cristo, dijo el apóstol, estoy juntamente crucificado. Por eso él llegó a decir, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, yo estoy aquí, estoy vivo, pero en realidad no estoy aquí, porque es Cristo el que está en mí, viviendo. O que el Señor nos ayude a llegar a ese punto de no solamente de entendimiento, sino de estilo de vida, que esa vida del Señor se manifieste en nosotros. Por eso que de ahí se desprende el servicio al Señor. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Se desprende de este proceso de muerte, de este proceso de aparente pérdida de todo, que de hecho es así, porque como ya lo hemos dicho anteriormente, nosotros tenemos que no hacerle caso a nuestro yo, no hacerle caso a nuestra alma, como decía la pastora, al alma tenemos que educar, al alma la tenemos que poner delante de Dios, que se humille delante de Dios y reconozca que lo que es, lo que soy, lo soy por la gracia del Señor. Alma mía, bendice al Señor. Por eso se desprende de esta muerte del grano de trigo el servicio al Señor, que viene como consecuencia de la experiencia de alguien que ha tenido esa experiencia con el Señor. Por eso no se supone que alguien que no ha tenido una experiencia con Dios y no tiene esta verdadera transformación va a servir al Señor. No se trata de voluntarios, se trata de personas que ahora tienen una nueva naturaleza y han sido plantados juntamente con Cristo y la vida del Señor se está manifestando en ellos. Estos son los que sirven al Señor. Gloria al Señor. Y Jesús agrega algo más en el versículo 27. No solamente el tema del servicio, porque dice que el que llega a este punto dice que el Padre lo va a honrar. El Padre lo honrará. Gloria al Señor. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aleluya. Era un momento, el Señor ya estaba entrando en un momento crucial, en un momento final de su paso por la tierra. Iba a tener ese momento en el Getsemaní donde el sudor sería como grandes gotas de sangre. O sea, había una convulsión interna que iba a ocurrir en su ser interior como ser humano, como hombre. Entonces él dice aquí,
mi alma está turbada, hay algo que está ocurriendo dentro de mí. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Voy a eludir este momento? No, porque si yo mismo estoy diciendo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, ¿cómo voy a eludir este momento? No, voy a seguir adelante y voy a glorificar al Padre. Dice él diciéndole al Padre, dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Es el proceso de la glorificación, es el resultado de la siembra, ya lo hemos dicho otras veces, ¿no? Gloria al Señor, uno siembra una semilla y la glorificación de la semilla es la flor que nace, el fruto que sale, no sé, la verdura que usted cosecha, lo que sea, es la glorificación de la semilla. Ya uno no come la semilla, come el fruto de lo que sale de la semilla. Y Jesús lo está diciendo de esta manera aquí. Y más dice en el versículo, para no leer todo, versículo 32, y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Gloria al Señor. Aleluya. Esta semilla que cae en tierra, que da fruto y que da vida, gloria al Señor, dice que también nos incluye a nosotros, a todos los que han tenido esta experiencia de haber muerto con Cristo, de haber sido crucificados con Cristo, de diariamente crucificar la carne, crucificar el alma, crucificar las emociones, negarse a sí mismo. Eso es lo que está diciendo aquí, ese negarnos a nosotros mismos, porque decía, el que ama su vida la perderá. El que ama su vida la perderá, decía el versículo 25. Entonces hay un llamado del Señor a deponer nuestra actitud de ser la prioridad en la vida, de que Dios haga todo para mí, de que todo me tiene que ocurrir bien porque yo soy un hijo de Dios. Claro, también tiene su lugar, pero nosotros hemos entendido por la palabra del Señor que nosotros tenemos que rendirnos delante del Señor y dejar que la muerte permita que la vida se manifieste. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, la semilla es sembrada y lo que produce la semilla es algo semejante a lo que fue sembrado. Por eso nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos el resultado de la muerte de Cristo. Nosotros tenemos la naturaleza del Señor impresa en nosotros. Claro, nosotros no somos igual a Él, pero hay una parte del Señor que nos ha sido impartida, de esa vida del Señor. Gloria al Señor. Y ahora la vida del Señor está cada vez en crecimiento en nosotros. Gloria al Señor. Entonces, decía en 1 Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, avancemos un poquito más, pensando en esta vida del Señor que se ha manifestado en nosotros por causa de su muerte. Primera de Corintios capítulo 15. Aleluya. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 35. Versículo 35. Leamos hasta el versículo 38. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Tremendo, ¿no? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. No se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. A cada semilla su propio cuerpo. Gloria al Señor. El Señor va aclarando de qué se trata esto de la siembra, de que se siembra una semilla que luego después muere en la tierra, pero de esa muerte surge vida. Y ahora lo que surge y sale a la vista es ese fruto de lo que se ha sembrado. Gloria al Señor. Y dice pero Dios da
el cuerpo como Él quiso a cada semilla su propio cuerpo. Quiere decir que lo que se sembró es lo que va a salir. No hay forma de que salga otra cosa que no tenga la misma naturaleza, la misma genética de lo que se ha sembrado. Y Jesús dijo que Él era el grano de trigo que iba a ser sembrado. Gloria al Señor. Y de esa siembra es que sale entonces la iglesia, el cuerpo de Cristo, este cuerpo que sale de la muerte de Cristo, de esta obra redentora del Señor. Gloria al Señor, que ha hecho posible que ahora nosotros tengamos acceso a la presencia del Señor, como nos enseña el libro de Hebreos. Acerquémonos confiadamente, nos decía el escritor a los Hebreos, gloria al Señor. Y dice más adelante, versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y dice el versículo 48, comparado con el versículo 38, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Gloria al nombre del Señor. Y sigue la lectura hablando de lo que ocurrirá en el postrer tiempo, cuando el Señor complete la obra en nosotros y seamos transformados completamente. Este cuerpo será transformado. Todos nosotros seremos transformados para ser aptos para estar en ese nuevo espacio, ¿cierto? En la eternidad, en la vida eterna. Pero aquí está hablando también de lo que ocurre en esta siembra y cosecha, en esta siembra que se ha hecho del Señor. Gloria al Señor. Dice que se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Eso es la obra que el Señor ha hecho en nosotros a través del sacrificio de Cristo. Se ha sembrado en deshonra, pero resucitará en gloria. Hay una obra que ya está en marcha en nosotros. Lógico, no estamos en la consumación de lo que Dios va a hacer, porque eso será al final de la historia de cada uno. Pero Dios está obrando en nosotros y Él nos ha honrado, nos ha glorificado en una medida. Él nos ha impartido en su vida y nosotros estamos viviendo en esta novedad de vida. Dice que fue hecho el primer Adán, alma viviente, pero el postrer Adán es espíritu vivificante. El primer Adán era un alma, era el alma que manejaba al primer hombre, pero ahora el segundo Adán, el postrer Adán, el que está en nosotros, que está viviendo en nosotros, que vive su vida en nosotros, es espíritu vivificante. Es espíritu vivificante, es la vida de Dios, es ese Cristo resucitado, el Cristo que venció a la muerte, el Cristo que venció al pecado, es el que nos vivifica. Aleluya, por eso esa escritura es pertinente en esta hora. Vivificará también vuestros cuerpos mortales. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Dice que el primer Adán, el primer hombre es de la tierra terrenal, pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aleluya. Y nosotros hemos traído o hemos heredado esa herencia genética de la semilla que fue sembrada. Y ahora nosotros tenemos esa vida del Señor en nosotros, esa vida que está latente en nosotros y está en crecimiento y cada vez va creciendo más. Y decía el versículo 48 que cuál es el terrenal, tales también los terrenales, pero cuál es el celestial, tales también los celestiales. Él es el celestial,
que fue hecho hombre y que entregó su vida por nosotros para que nosotros podamos ahora salir como el resultado de esa siembra. Gloria al Señor. Por lo tanto, nosotros estamos en la tierra, pero somos celestiales. Como dijo un predicador, somos terranautas. Estamos aquí, pero no pertenecemos. Somos como los astronautas que van a los astros a conquistar el espacio, y para conquistar ese espacio ellos tienen que tener un estilo de vida, ellos no pueden comer cualquier cosa, ellos dependen completamente de la base, de la central allá, no sé, en Houston, donde sea, y reciben órdenes, instrucciones, tienen un estilo de vida, una rutina de vida. Ellos se han entregado a ser los conquistadores del espacio. Bueno, así nosotros estamos en este mundo, pero no vivimos para este mundo, vivimos para el cielo, vivimos para la eternidad. Por lo tanto, estamos aquí, queremos ser un aporte de bendición en el lugar donde el Señor nos ha puesto, pero no perdemos la conciencia de que no somos de aquí. Y dice que tal el celestial, así son los celestiales. Dice el versículo 38, decía que Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Aleluya. Tal la semilla, tal es el fruto. Y nosotros somos el fruto de esta semilla. Gloria al Señor. Bueno, vamos terminando por la gracia del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí en Segunda de Corintios, un poquito más adelante, y ya con esta escritura entonces oramos al Señor. Segunda de Corintios 5, 14. Aleluya. Decía el apóstol en el versículo anterior, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Claro, todo esto parece locura. Esto de hablar de la muerte de la semilla y que nosotros somos el Señor se entregó por nosotros, fue una semilla enterrada que ahora dio como resultado en la iglesia, suena como una locura, porque el amor de Cristo, dice el versículo 14, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Todos murieron. Pensando esto, ya en otro momento vimos lo que pensaba Abraham cuando iba al monte, ¿no? Ahora es el apóstol Pablo pensando esto. ¿Cuál es el pensamiento? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esto es lo que por la fe nosotros hemos recibido de parte del Señor. Creer que no solamente ha sido una muerte sustitutiva a la muerte de Cristo. Él murió por nosotros. Murió la muerte que nosotros teníamos que morir para que nosotros vivamos la vida que no podíamos vivir por naturaleza, ¿no? Claro que sí, pero a la vez es una muerte inclusiva, porque nos incluye a nosotros. Nosotros hemos muerto también con Cristo. Con Cristo. Dice, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Entonces ya la Pascua no es la Pascua de Cristo allá en la Tierra Santa, es la Pascua nuestra. Es la Pascua que nos incluye a nosotros. Es la Pascua donde todos nosotros hemos muerto, donde todos nosotros tenemos que morir, donde todos nosotros tenemos que ser crucificados con Cristo. Tenemos que ser sepultados con Cristo para que necesariamente podamos resucitar con Él y vivir en novedad de vida permanentemente. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es loco, ¿no? Claro, por eso el apóstol dice, para algunos estamos locos, porque ¿qué?
ya no vivo para mí. No vivo para mí. Ya no tengo que sacarme de la cabeza el pensamiento de que voy a vivir para mí, para mis logros, para alcanzar mis objetivos, para mi autorrealización, para mi autogestión, para que otros sepan lo que yo puedo lograr, para que yo pueda crecer económicamente, crecer en diferentes... No, ya no vivo para mí. Si algo hago, lo hago para Él. Por eso dice el apóstol, que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como al Señor, porque los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Bueno, la pregunta es, ¿estamos viviendo para Él? Estamos viviendo, es un desafío, hermanos, es un desafío para mí, para todos nosotros, es un desafío. Entonces, de manera, dice el apóstol, que nosotros, de aquí en adelante, versículo 16, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. O sea, ya no tenemos una relación histórica con Cristo. No es el Cristo de la historia, no es el Cristo de History Channel, no es el Cristo presentado en los volúmenes de enciclopedia. Es el Cristo viviente. Es el que vive en nosotros, es el que ha resucitado y ha muerto y ha resucitado y ha sido glorificado, y nosotros juntamente con Él también estamos siendo glorificados. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, versículo 17, de modo, considerando todo esto, de modo que si algunos de los que el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Si alguno está en Cristo, ha negado a sí mismo, se ha negado a sí mismo, ha tomado la cruz, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué maravilla es la siembra y qué maravilla es la cosecha, qué maravilla es la vida del Señor que ha sido implantada en nosotros. Terminemos aquí con este pensamiento y disfrutemos de la nueva vida que el Señor nos ha dado. Aleluya. Este vivir para el Señor, hermano. Este vivir para el Señor, de que los que viven ya no vivan para sí. No piense que es el fracaso de la vida. No piense que es la gran ruina. No, es lo mejor que nos puede ocurrir, lo que nos ha ocurrido en la vida. El comenzar a vivir para Dios. Si no conoces al Señor, si no has tenido un encuentro con Dios, si la Pascua es simplemente una celebración del almanaque que te restringe ciertas comidas y te hace pensar en Jesús un poco, de lo que Él hizo y el Vía Crucis y todo eso, que tiene su lugar, claro que sí. Entonces te has quedado en lo superficial, pero hay que ir más a fondo, y extraer la vida que hay en el Señor, aleluya, aleluya. De modo, dice el apóstol, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Hay una invitación de parte de Dios, aleluya, a vivir en esta novedad de vida, hermano, hermana de la congregación. No te sientas asaltado por el Señor, invadido por Dios. Estamos en una sociedad tan egoísta, tan egocéntrica, tan encerrada en sí misma, que estas verdades son chocantes al mundo en el cual vivimos, porque el mundo quiere vivir para sí. El mundo quiere autorrealizarse, quiere alcanzar objetivos, metas en la vida, sin Dios. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros vivimos para Dios, dependemos del Señor. Somos el fruto de la muerte, resurrección de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude en este día para poder dejar que la vida del Señor siga en crecimiento en nosotros y que cada vez se haga más evidente que nosotros vivimos para Él. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre.
Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te damos gracias. Exaltamos tu nombre glorioso, Señor. Te damos gracias por tu muerte por nosotros. Tú fuiste ese grano de trigo que cayó en tierra y que fue enterrado, pero que al tercer día resucitaste, te levantaste en poder y en gran gloria. Aleluya, aleluya. Bendito es tu nombre, porque nos incluiste, Señor, y por la fe lo aceptamos. Nuestra razón, nuestra lógica dice que no puede ser, pero por la fe lo creemos, que hemos muerto contigo y que hemos resucitado contigo y que ahora estamos siendo glorificados contigo, Señor amado, y la vida tuya se está manifestando en nosotros por razón de que hubo una muerte, y cada día se manifiesta tu vida, Señor, en la medida en que nosotros morimos a nosotros mismos, morimos al pecado, morimos a nuestras ambiciones, a nuestros egoísmos, a nuestros rencores, a nuestras amarguras, tristezas, odios. Señor, líbranos de todo peso, que seamos, Señor, como el apóstol, que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos esta carrera con gozo, con gozo. Oh, aleluya, aleluya, bendito sea tu nombre, para siempre, amén. Gloria al Señor, amén, que el Señor te bendiga, te guarde, te fortalezca, toque tu cuerpo, te sane todo tu ser. Si estás en cama, que el Señor te levante, que el Señor renueve tus fuerzas, gloria al Señor, y por sobre todas las cosas, que la vida del Señor se manifieste en nosotros. Aleluya, que otros puedan disfrutar del fruto de la vida del Señor y puedan comer de eso y puedan alimentarse de la vida que el Señor nos ha dado. Dios te bendiga, el Señor te guarde, seguimos orando, seguimos mirando al Señor y creyendo que el Señor tendrá misericordia de su pueblo.